es una bendición, hermanos, como siempre, estar aquí. Es una bendición grandísima. A veces no entendemos la magnitud, hermanos, de lo que es ser un cristiano, ¿verdad? De lo que es ser un hijo de Dios. Aunque aquí, ¿verdad? Pues cada día el Señor nos va revelando, nos va mostrando, nos va enseñando, ¿verdad? Pero también en muchas ocasiones, hermano, el cristiano puede ser enseñado de una manera incorrecta en cuanto a las doctrinas bíblicas fundamentales o con toda la doctrina. Hay muchas iglesias que tuercen toda la palabra, ¿verdad? Como las doctrinas fundamentales las tuercen, como la de la salvación, el bautismo, la elección, la Trinidad, y ¿verdad? Están todo tipo de iglesias, hermano, que tuercen la palabra, y sabemos que esta iglesia gigantesca, ¿verdad? El catolicismo, pues tuerce completamente la palabra de Dios para solo ya sea por sus fines o por lo que sea, pero sabemos que sea la situación por lo que lo hacen, es Satanás el que lo hace. Satanás es el que pone falsos maestros, ¿verdad? Para conocer la palabra. Eso no viene de Dios, viene de Satanás. Así que vamos hoy a estudiar un poco en eso, y vamos allá a Colosenses 2:8. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Cómo nosotros tenemos que estar conscientes, apercibidos, entender, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Para que siempre estemos firmes en la fe, para que no perdamos nuestra esperanza, para que no perdamos nuestro ánimo, nuestra fe. Y en un mundo de desesperanza como este, hermano, pues es necesario que nos metamos a estudiar mucho, ¿verdad? A buscar de Dios mucho, porque es un tiempo de frialdad. Es un tiempo de frialdad, es un tiempo de una iglesia dormida. ¿Por qué, hermanos? Porque gracias a Dios hay paz, pero a veces la paz, hermanos, que hay trae adormecimiento en la iglesia, trae tibieza. Pero cuando una iglesia a veces es perseguida, hermanos, ¿verdad? O es de alguna manera, hermanos, atormentada aquí en la tierra, pues entonces cuando viene, hermanos, a veces un crecimiento de buscar a Dios. Por eso comentaba hace poco, hermanos, que la iglesia de China, ¿verdad? Pues tienes que ser un verdadero creyente para aguantar la verdad, que un día te pueden encarcelar. O en la India tienes que ser un verdadero creyente, porque un día te pueden matar. Entonces todo el tiempo estás orando, todo el tiempo estás buscando de Dios. Hay una fe muy ¿verdad? Que se manifiesta, hermanos. Y como en este país, hermanos, hay paz, hay tranquilidad, no hay persecución, pues a veces puede caer una tibieza. Mientras Dios me provea, mientras Dios me dé, pues está todo bien, qué bueno, no hay necesidad de orar mucho, pues ¿para qué? Pero ahí viene, empieza a haber, hermanos, en un adormecimiento, y cuando viene el adormecimiento, hermanos, no nos damos cuenta, pero viene también un desánimo, y no nos damos cuenta, y luego pasa a ser, hermano, una frialdad, ¿verdad? Pero aún en tiempos, hermano, como este, debemos aprovechar nosotros, que son tiempos en que se puede compartir la palabra, hablar la palabra libremente, pero no debemos perder ese fuego por el Señor, ¿verdad? Dice Colosenses 2:8. Dice que nuestro Señor Jesucristo, me equivoqué, soy Filipenses. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fueron ustedes circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. De ustedes, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos sus pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, alguna nueva días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjense, aquí dice, ¿verdad? Dice, mirad que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas. Oye, hermano, el engaño se mueve, ¿verdad? En las congregaciones. Nosotros, hermanos, podemos atender a llegar a una persona como líder de la congregación o como pastor de la congregación. Y si esta persona, hermanos, está por una falsa motivación como pastor, puede empezar, hermanos, a manejar: pues yo quiero una iglesia llena, pues yo quiero un buen sueldo, pues yo quiero que se me remunere, pues yo quiero fama, ¿verdad? Quiero fama. Es como que nada más 5 pelones, decía mi pastor, como que nada más 5 pelones. Entonces, hermanos, empiezan a hacer una serie dice aquí, de huecas sutilezas y filosofías. ¿Para qué, hermanos? Siempre el engaño se hace, hermano, con un fin. Y el fin, hermanos, es de atraer multitudes. Satanás así se mueve, hermanos. Satanás, así como Dios quiere multitudes, Satanás también quiere multitudes que lo adoren, que lo busquen. Y esos hombres, pues, por ejemplo, si un pastor, hermanos, empieza a poner, enseñar filosofías y huecas sutilezas según la vida humana, ¿verdad? El razonamiento humano de los hombres. Entonces, hermano, pues él está siendo movido por Satanás, ¿verdad? Y detrás de su motivación de querer dinero o de querer fama, pues está el enemigo y no lo saben. Y las iglesias hoy en día están llenas de esto, hermanos. La mayoría de ellas están llenas de esto, de filosofías, ¿verdad? Y engaños sutiles. Son engaños sutiles, hermano, que no se dan uno cuenta, ¿verdad? Dice la Biblia que lo llevan a uno de acá para allá, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto quiere decir, hermano, que llevan a las iglesias de una manera mundanamente, pero una vez más, ¿verdad? Si estamos adormecidos, no nos vamos a dar cuenta. A veces vemos la iglesia hoy en día, hermanos, llena de psicología, ¿verdad? Todos los días escogen un tema: cómo ser una mejor persona, cómo ser un mejor papá, cómo ser un mejor matrimonio, cómo ser un buen joven obediente, cómo tener éxito en la vida, ¿verdad? Discipulados para emprendedores, cómo emprender un negocio, cómo ser rico, puras cosas de esas, hermano. Usted las mira, que algunas no son malas, ¿verdad? No son malas. Hablar de vez en cuando, el problema es que las hablan todo el tiempo, hermanos. Esas huecas utilizan, son algo, hermano, plasmado en la iglesia. Entonces es psicología, hermanos, disfrazada con un versículo bíblico, pero nunca se la palabra de Dios, hermano, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar apercibidos de esto, que nadie nos engañe con falsas filosofías, ¿verdad? Enseñanzas de cualquier tipo, inclusive, hermanos, con misticismo, ¿verdad? Con misticismo, con falsas, hasta iba a decir que hay gente que inclusive que se dice que tiene hasta poderes de milagros y eso, y engañan, hermano, porque detrás de ellos como quiera hay engaño. Dice, y no según Cristo, o sea, no según lo que Él estableció. Dice, todo tiene que estar en Cristo, hermano, estipulado por Cristo, ¿verdad? Porque Él es nuestra cabeza y porque Él es la piedra del fundamento. Todo está fundamentado en Él, y en Él es como nos vamos creciendo. O sea, que Él, hermano, es su palabra. Dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es un ser divino, perfecto, es Dios, ¿verdad? Y en Él habita, hermanos, dice aquí, corporalmente toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Es Dios hecho hombre, ¿sí? Entonces, porque hay religiones, hermano, que no toman en cuenta a Cristo. Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica a Cristo lo tiene como en segundo, tercero o último lugar, pero hay alguien que está en número 1, la Virgen de Guadalupe. La Virgen es,
nuestra Santísima Virgen, ¿verdad? Decía uno, y la Virgen, y ponen a la Virgen, hermano, por encima de Jesús, porque dicen, no, la madre de Jesús. ¿Quién es más importante, el hijo o la madre? La madre, ¿verdad? Y ahí nos llevan a nosotros con estas huecas utilizas según la sabiduría humana, pensamientos humanos, que detrás de un pensamiento humano pues está Satanás, ¿verdad? Esas enseñanzas, hermanos, son simplistas e inmaduras, ¿verdad? Algunas son mitad verdad, mitad mentira, las cuales vienen directamente desde el infierno. Son enseñanzas que vienen desde el mismo averno de Satanás, ¿verdad? Cuando dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hermanos, es que en él habitan todos los atributos de Dios, todos los atributos, eternidad, ¿verdad? Conocimiento todopoderoso, conocimiento de todo, omnisciente, omnipresente, ¿verdad? En él habitaba todo, solamente que estaba en un cuerpo de hombre, solamente se había despojado de su gloria. Y si nosotros estamos completos en él, hermanos, nosotros estamos completos en Cristo, ¿por qué? No necesitamos nada de nada más, hermanos. Pero las falsas enseñanzas de ese tiempo dicen, no, Cristo, pero tú tienes que pelear cada día. Pelea por tu salvación, cada día, pelea. Y antes decía uno, oye, ¿tú eres cristiano? Pues ahí voy, ahí la llevo. Cada día vamos haciendo puntos, cada día vamos avanzando, cada día nos vamos acercando más a ese nivel. Yo creo que sí estoy ganando mi salvación. Es lo que la mayoría de veces creo hoy en día, hermanos. No creen en lo que dice aquí su palabra. Dice que en Cristo estamos completos en él. Usted ya no tiene que ganar puntos cada día. Usted ya no tiene que hacer un esfuerzo más para llegar a acercarse cada día más a él, porque son las religiones, todas las religiones enseñan eso. Tu esfuerzo es lo que te da la salvación. O sea, entonces, hermanos, si mi salvación está en mi esfuerzo y en mis obras, entonces Cristo no es nadie, entonces soy yo el que me da la salvación. Pero dice que nosotros estamos completos en Cristo, ¿verdad? ¿Qué quisiera esto, hermanos? Cuando dice que estamos completos en Cristo, es que tenemos perdón, ¿verdad? Nuestros pecados, redención, justificación y salvación. En él estamos completos, hermano. Ya no ay, hermano, es que hoy no hice puntos, porque así ya nos enseñaron antes. Hoy no hice puntos, hermano. No, es que hoy hice esto. Ay, no, es que yo creo que no, a lo mejor no, dice la palabra de Dios, en él estamos completos, no te falta nada, no tienes que añadirle algo ahí para tu salvación, ya está sellada, ya estás comprado, justificado. Entonces él nos justifica, hermanos, estamos completos en él, porque él nos justifica totalmente en su muerte, ¿verdad? Como le dije, ¿verdad? Yo antes así decía, hermano, ahí voy trabajando, ahí voy luchando cada día, hermano. Usted sabe, esto, luchando por mi salvación, hermano. Yo estoy luchando y peleando. Yo creo que sí, yo creo que voy a llegar un día, ¿verdad? Pero hay religiones, hermanos, que le enseñan, hermanos, pues a que usted, ¿verdad?, tiene que trabajar cada día para ganar la salvación. Por ejemplo, el catolicismo, hermanos, ¿verdad?, que decían la salvación por obras. El judaísmo, hermanos, ellos creen todavía en la salvación por obras. Ellos no creen en un redentor, no saben que en Cristo están completos, no creen en él, piensan que sus obras los van a salvar, ¿verdad? A veces muere una persona en la iglesia católica, ¿y qué hacen, hermanos? Que el novenario, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué es el novenario, hermanos, según esto? ¿Para sacarlos del limbo? ¿Para sacarlos del purgatorio? Para su descanso de la Bueno, pero hay otras cosas que son para sacarlos del purgatorio, ¿no? Algo así, ¿no? Y que misa, ándale, misas. Y hermano, misas, tienes que pagar por cada misa. Pagaste por cada vez, ya pagaste por una misa, y el padrecito decía, no, pues aquí esta misa es para curarlo de tal, y detrás de esa misa para esta persona pues había un dinero, ¿verdad? Entonces nosotros ya estamos completos, hermano, no necesitamos que alguien nos haga unos simbolismos, no necesitamos que alguien nos haga un rosario, ni nos haga misa, ni nos haga cosas especiales, ni como le dije que hace poco un hermano que ya tiene muchísimo, bueno,
tiene años en el Evangelio, murió su mamá, y me dijo, ¿sabes qué? Dijo en el velorio, de repente yo sentí así algo como que no, una fuerza demoníaca, empecé a sentir ahí. Y si le dije a todos los hermanos, vénganse acá, vamos a cubrir a mi mamá, ya estaba fallecida la señora ahí con la caja y todo. Y me platicó que empezó a sentir esa negatividad y dijo, no, le dije a los hermanos, vénganse, porque ahorita los demonios son capaces de que jalan a mi mamá al verlo. Vamos a hacer intercesión por ella para que los ángeles la lleven para allá y luego los demonios la lleven para abajo. Es una persona, pero que tiene años en el Evangelio, pero a veces, hermano, tiene unas esas ideas, porque no está uno, hermano, no sabe uno que Cristo está completo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado huecas sutilezas, mentiras, según los pensamientos de los hombres, ¿verdad? Dice, entonces nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es Dios, hermanos, es cabeza, está igual. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hermanos, recibimos la Trinidad. Usted no recibe nada más al Espíritu, no más a Cristo, no más a Dios. Usted pasa a ser un templo de Dios, dice la Biblia, hermanos, somos el templo de Dios. Por eso, hermanos, a veces está esa duda. Si los israelitas quieren hacer un templo, ¿para qué? Si Dios vive en sus templos. Por eso se cree, muchos hermanos, en el arrebato, que cuando la iglesia salga de la tierra, pues como era el templo de Dios, ¿verdad? Bueno, son cosas, hermanos, que no están totalmente reveladas, como dice la Biblia. Hay cosas que todavía están veladas, aún en esos tiempos, hermano, que estamos en los tiempos del fin, pero hay cosas que están, hermano, ocultas a nuestro entendimiento. Entonces, hermano, dice aquí su palabra, y también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué quisiera esto más? Que Dios circuncidó nuestro corazón, ¿verdad? Lo limpió. Eso quiere, hermano, que Dios por medio de esa circuncisión espiritual nos purificó, ¿verdad? Y quitó de nosotros un corazón duro, puso un corazón de carne. Pero en cierto modo la circuncisión implica purificación. Dios nos purificó, dice la palabra de Dios, blancos como la nieve, para siempre, ¿verdad? Así que cuando usted peca, hermanos, si usted es un hijo de Dios y peca, usted no pierde su blancura delante de Dios, su pureza, sus vestidos están blancos. Y si uno no es un hijo de Dios, hermano, pues ni siquiera tiene las vestiduras, no hay purificación, no hay nada, ¿verdad? Acuérdense, hermano, cuando un cristiano peca, Dios lo sigue viendo por medio de Jesucristo Santo. El problema, hermano, es que vamos a decirle bien que vamos a perder recompensas y vamos a tener pérdidas para recompensas, para galardones, ¿verdad? Pero como Dios es fiel, hermano, Él no nos va a dejar que vamos en el pecado, Él nos va a sacar del pecado, ¿verdad? Somos unos hijos de Él. Y sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora tenemos otra característica, hermanos, que es la verdad que Él nos circuncidó, y también, ¿verdad? Fuimos sepultados con Él en su bautismo. ¿Cuál bautismo, hermanos? En el bautismo de su muerte. Somos bautizados. Él al aceptar a Cristo, hermano, somos bautizados en la muerte del Señor. O sea que por medio de Él entramos en, ¿verdad? Dice aquí, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante el poder que Dios le levantó de los muertos. Cristo, hermano, pasó por el bautismo de la cruz. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, esa salvación, hermanos, que Él tuvo en la cruz, la muerte que Él tuvo, hermanos, nos es imputada a nosotros como vida. Él nos concede vida por medio del perdón del pecado. Pero es el bautismo más importante, hermanos. El bautismo que tú recibes cuando aceptas a Cristo es el que la Trinidad viene a entrar en ti y en ti. Por el Espíritu Santo en sí viene a entrar en ti, pero son los tres. Porque dice Pablo, Cristo vive en mí. Y luego dice el Espíritu Santo vive en ti. O sea, la Trinidad vive en nosotros, no es nomás uno, ¿verdad? Dice, sepultados en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él. Así es, hermanos. En esa muerte, ¿verdad? Mata, aniquila nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Y nos imputa
¿verdad? Una vida, nos concede la vida eterna, dice, perdonándonos todos los pecados. Fíjense, el bautismo, hermano, es para perdón de pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios. Ustedes saben, hermanos, que cada persona tiene un acta, un libro de todas las maldades que hace todo el día, desde la mañana, hermano, hasta la noche. Cada persona tiene un acta, un libro. Solo Dios sabe qué tipo de libro es, pero a Dios no se creo que se le dificulta mucho llevar los pecados de una persona. Aquí dice, con la muerte, hermanos, de la cruz, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios. Cada persona, hermanos, tenemos en un libro de cada falta, cada falla que hicimos cada día. Pero, hermanos, esa acta que había de pecado y de maldad, Dios dice que la clavó en la cruz, o sea, la anuló esa acta de maldad que había. O sea, que cuando llegamos al cielo, hermanos, esa acta ya está deshecha. ¿Dónde está? Es como cuando una persona, hermanos, es un asesino en serie, cualquier delito que usted haga, cuando usted va a la corte, aquí dice delito, tal delito, muerte, delito, manejó borracho, delito, venta de droga, delito, ahí está el delito que se cometió. Por eso dice, él anuló ese decreto. Cuando antes, hermanos, en aquel tiempo, según crucificaban a la persona, ponían encima, hermanos, el decreto por el cual había muerto, por un rebelde subversivo contra el rey. ¿Para qué? Para que la gente tuviera miedo. Y eso igual en día, hermanos. Salen las noticias, mataron a una persona, está preso porque tocó a una niña. Ahorita, hermanos, hoy en día, gracias a Dios, solo tocar a una niña, la persona puede ir a la cárcel. No se diga abusar ya íntimamente, es cárcel segura. Entonces, hermanos, ahí en aquel tiempo ponían el delito que habían cometido y la muerte de la gente venía y era para espantar a la gente, ¿verdad? Para restringir de alguna manera el pecado. Pero como dije, esa acta, hermanos, ahora sí que todo ese libro, ¿verdad? Que es el libro, ¿verdad? De nuestros hechos, está anulado. Va a haber puros hechos, hermano, pero para galardón, para vida eterna. Imagínense, hermano, que una persona llegó y hizo miles de pecados. ¿Cuántos pecados hará una persona en su vida, hermano? ¿Miles? ¿10,000, 20,000, 30,000? Solo Dios sabe, hermano, cuántos pecados hará uno en toda su vida. Ahora, si uno, hermano, nunca cambia y es una persona, pues ahora sí que sin reconocimiento de Dios, hermano, pues el pecado se hace algo habitual de todos los días, hermano. Son miles y miles de pecados. Ustedes actan, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? En su muerte la anuló. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es, hermanos. Él en su muerte los hace completamente perfectos, ¿verdad? Los hace completos, dice su palabra. Estábamos muertos en amor ni deseo por Dios. Estábamos carentes por completo de una vida espiritual. Pero con Él, hermanos, ¿verdad? Ahora estamos totalmente, hermanos, vivos, ¿verdad? Que dice la palabra que antes estábamos muertos. Dice, en su muerte nos hizo completamente perfectos, ¿verdad? Cada pecado, hermanos, de sus elegidos fue pagado en la cruz. Y dice aquí, hermanos, que despojando a las principados y a las potestades los exhibió públicamente. Así es, hermano, todo potestado de maldad, todo reino de maldad satánico, ¿verdad? Él nos muestra ahora cómo trabaja Satanás. Antes la gente no entendía, hermanos, cómo trabajaba el demonio. Ahora nosotros entendemos cómo trabaja, porque Él nos lo enseñó, Jesucristo. Sabemos bien cómo puede engañarnos, cómo puede sutilmente llevarnos, hermanos, ¿verdad? Pero triunfó sobre toda potestad demoníaca
en la cruz. Lo que ellos pensaban, las potestades pensaban que iban a acabar con Jesucristo, fue lo que los venció. Mataron al Señor y fue lo que les dio, hermanos, la pérdida a ellos, lo que los condenó y no lo sabían. Dice, por tanto, el día de los cruces en comida o bebida, pues en cuanto a días de fiesta, no es nuevo, días de reposo, todo lo cual es obra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, entonces, si nosotros estamos completos en Cristo, a veces te puede decir la gente, no, pero es que tú no haces esto, entonces a lo mejor no eres algo. No, pues es que tú, pero sobre todo, hermanos, sobre esto en cuanto al judaísmo, ¿verdad? Por ejemplo, es que tú no guardas, ustedes saben que los judíos, hermano, los días de fiesta son muy importantes. Ahora que atacaron a Israel fue un día de fiesta, ¿no? El día de, un día bien famoso ellos, que fue un día festivo, judaico, ¿verdad? Que celebran desde hace miles de años. Y si no lo celebras, pues según tú no estás bien con Dios. Tienen lunas nuevas, tienen todo tipo de fiestas que Dios estableció, hermanos, para ellos. ¿Por qué Dios estableció todo este tipo de cosas? Para que la gente buscara a Dios. Pero ahora nosotros, hermanos, no necesitamos ese tipo de fiestas ni de días de reposo. Dice la palabra de Dios que nosotros ahora hemos entrado en su reposo. En Cristo, hermanos, hemos entrado en el reposo. Ellos, hermanos, no pueden comer ciertas comidas o bebidas, nosotros sí, ¿verdad? Para ellos, hermanos, cierta bebida, no me refiero a alcohol, aunque también puede ser, pero hay muchas bebidas, hermanos, que ellos no las pueden tomar, o comidas, son muy malas para ellos, son los famosos kosher, ¿verdad? Comida kosher. El otro día estaba viendo que a veces escucho los canales judíos, hermanos, tienen una de restricciones, ¿verdad? De comidas, porque no tanto por salud, hermanos, sino porque para ellos es pecado. No comas esto porque es pecado, esto no lo hagas porque es pecado, esto no lo pruebes porque es pecado. El día de reposo, pues sí, ¿verdad? Todo esto. Dice la palabra de Dios, hermano, todo lo que es obra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo, hermano, todo esto, hermano, era una sombra. Todo eso, el día de reposo, todo esto, hermanos, era una sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Nos enseñaba, hermano, como un ejemplo. Si usted ve acá, cada cosa que puso Dios en el Antiguo Testamento, hermano, es sombra de lo que es Cristo. Ejemplificaba a Jesucristo. Una vez, allá en la otra iglesia donde íbamos con el pastor Alberto, llegó un señor, hermanos, que tenía un conocimiento, la verdad, hermanos, la verdad, precioso, de la simbología, hermanos, del templo, desde los colores, cada color que significa. ¿Se acuerda usted que dijo, y usarás esto, y de tal medida, y estos colores, y de piel de tejón, y el arca de esto, y el templo, y luego el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, el patio, y todo eso, el lavatorio? Todo eso son sombras, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Todo va dirigido a Él. Todo va dirigido a Él. Nos explicó, hermano, yo me quedé sorprendidísimo de esa clase tan hermosa que llevó ese hombre ahí a la iglesia. Esos hermanos dicen que son sombras de lo que había de venir, simbologías de lo que una vez Cristo iba a hacer, ¿verdad? De pagar por todos nuestros pecados. Así que, hermano, nosotros tenemos que estar siempre atentos a no ser llevados, hermano, por enseñanzas, ¿verdad?, humanas. Sea lo que sea, hermanos. Hasta a veces la psicología, ¿verdad? O la filosofía, pues puede ser de alguna manera beneficiosa, pero no se debe de meter en la iglesia como enseñanza. O sea, si ¿verdad?, de alguna manera psicológica te dicen, pues obedece a tus papás, y por medio de enseñanzas te dan cómo obedecer a tus papás, o cómo amar a tus hijos, o cómo llevar a tus hijos. Es bueno, pero no para meterlo en la iglesia como una enseñanza, ¿verdad? Juan 1:16. Por eso las iglesias, hermanos, han sacado, muchas veces han sacado hasta Cristo de las iglesias. No, digo, o sea, dicen, no hables del infierno, no hables del pecado, aquí no menciones pecado, ¿verdad? Que Dios te ama como eres,
y ya se hacen toda una filosofía y le ponen un versículo bíblico, ¿verdad? Entonces todo esto va disfrazado. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿verdad? ¿Qué es esto, hermanos? Dice la palabra de Dios que en Jesucristo habita la plenitud de la deidad, tiene todos los atributos de Dios. Hermanos, dice que por medio de Jesucristo, ¿verdad? Él nos dio la santificación, el perdón de pecados, la santificación. Entonces, de su poder de él que tuvo sobre el pecado, tomamos todos los cristianos, los que somos hijos de Dios, ¿verdad? De su plenitud tomamos todos los salvos, obviamente, y gracia sobre gracia. ¿Qué es gracia sobre gracia, hermanos? Bendición tras todos los días, hermano. Usted dirá, pues ¿en qué soy bendecido? No veo qué, sobre todo si no le está yendo bien económica. Un africano, hermanos, que vive allá, hermanos, que apenas con lo mínimo para comer y con su casa que se está, ¿verdad?, metiéndole el agua y apenas si sale económicamente, dirá, pues ¿en qué soy bendecido? ¿Gracias sobre gracia de qué? ¿Cuál es la gracia de que habla la Biblia, hermanos? Cuando dice gracias sobre gracia, las bendiciones espirituales, el perdón de pecado, hermano, gracia tras gracia, el que Dios esté perdonando todos los días y te mire blanco como la nieve, hermano, ¿no es gracia? Es gracia, hermano. Mas sin embargo, en un mundano, en una persona que no es salva, cada día Dios va aumentando la ira de Dios sobre esa persona para el día de su muerte. Se va haciendo cada día más, hermano, más extensa, hermanos, esa acta de decretos, ¿verdad?, en la cual, ¿verdad?, va colmando, ¿verdad? Dice la Biblia, en el cual un día, hermanos, la ira de Dios se hará presente para ellos. Ustedes saben, hermanos, ya lo hemos hablado, que nosotros no conoceremos nunca la ira de Dios, nunca la conoceremos la ira de Dios. Ahorita tenemos destellos de la ira de Dios, destellos de su ira, ¿verdad? Los terremotos, hermanos, los huracanes y cierto tipo de cosas que pasan, hermanos, son destellos de la ira de Dios. Pero nunca veremos, hermano, la consumación de la ira de Dios, que es el infierno, la ira eterna. No la veremos, gracias a Dios. ¿No está contento de eso? Por eso, hermano, dice que gracia sobre gracia. Aunque no tenga el estómago lleno, aunque no tenga a veces, hermano, lo necesario, pero dice la Biblia que tenemos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Son todos los días, hermano, su gracia se manifiesta en nosotros. Gracia infinita. Dice la Biblia que vamos a tener gracia infinita. Mas el perdido, hermanos, tendrá ausencia total de gracia. ¿Usted se imagina, hermanos, una persona en el lago de fuego? Hermanos, va a haber una soledad cual nunca la experimentó aquí en la tierra. Si hay gente que aquí se siente sola, estoy solo, tengo amigos, no tengo a nadie. Ahí, hermano, habrá una soledad. Nunca va a poder ir por hablar con nadie, con la persona que esté por ahí cerca. No, es una soledad, un miedo, un temor, un dolor, un quebranto. No va a haber ausencia de gracia. Mas, sin embargo, nosotros, hermanos, vamos a tener gracia eterna, un cuerpo perfecto, hermanos, sin dolor, sin temor, sin miedo, sin llanto, sin pecado. Imagínense, hermano, estar alrededor de millones de seres perfectos en cuerpo y en el interior. Nunca una ofensa, nunca va a haber una pelea, nunca va a haber una exhortación, nunca va a haber una reprensión, sino va a ser un mundo perfecto. Qué precioso, hermano. Gracias sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia eterna. Vamos a Efesios 1:3. Por eso, hermanos, esas bendiciones nunca las tenemos que olvidar, hermanos, que en Cristo estamos completos. Usted no pierda nunca debemos perder esa esperanza. En Cristo estamos completos y sin Cristo, hermanos, estamos vacíos, sin nada. Efesios 1:3. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. Fíjese, dice: bendito y sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo, hermanos, con toda bendición espiritual, gracia sobre gracia. ¿En dónde, hermanos? En el cielo. No dice que nos va a bendecir, no dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto, hermanos, se puede entender como que, ay, pues Dios me salvó pues para que yo sea santo y sin mancha, entonces me tengo que santificar todos los días. Sí, pero Él ya lo hizo por usted. Usted, hermanos, por más trabajo que haga, usted no puede tener una santidad como la que Dios demanda. Si usted se intentar todos los días así con todas sus fuerzas tener ropas blancas delante de Dios, usted nunca podría. Esas ropas blancas las tenemos, significa esa salvación. Ropas blancas significa salvación, perfección. La tenemos porque Él nos la puso, ¿verdad? Él nos la puso, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si no fuera por esa imputación, hermanos, porque Dios así lo decidió, no fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Todo el tiempo tendríamos, ¿verdad?, manchas y pecados que estuvieran ahí en nuestra vida. El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Así es, hermanos, su gracia, ¿verdad? Su regalo, hermanos, es el que Dios nos da, de perdón, de amor. Toda cosa buena, hermanos, que tengamos es por la gracia de Dios, ahorita y en la eternidad. Ningún ángel va a poder, ni siquiera los ángeles, hermanos, que están ahorita en el cielo, pueden decir que ellos están ahí porque se lo merecen. No, ningún ángel puede decir estoy aquí porque me lo merezco. Ni los seres vivientes que están enfrente de Él pueden decir estoy aquí porque me lo merezco. Por eso dice la Biblia que todos los seres angelicales y los 24 ancianos y todo, ¿verdad?, multitudes rinden sus coronas delante de Él. ¿Qué quiere decir? Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, tú fuiste el que nos redimiste y por ti estamos aquí, ¿verdad? Somos bendecidos completamente en Él, hermanos. Gracia tras gracia tras gracia, porque Él así lo quiso. Segunda de Pedro 1:3. Y me estaba diciendo mi esposa que estaban criticando mucho al pastor Sugel, ¿no? Pastor Sugel, porque él estaba hablando de la salvación. Y lo estaban criticando que porque ¿cómo va a él a decir que somos salvos? ¿O cómo va a decir que la salvación no se pierde? ¿Verdad? Y bueno, le digo que siempre habrá, hermanos, esta lucha, hermanos, de falsas doctrinas, ¿verdad?, que van a estar siempre peleando en contra de la palabra. Dice que, como le dije, vienen, ¿verdad?, de un corazón humano, movido obviamente por un corazón pues de tinieblas, ¿verdad? Entonces, en segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fíjense, todas las cosas, hermano, que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, aquí se refiere no a la vida eterna, todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a una vida piadosa. Vida piadosa, hermanos, es una vida que agrada a Dios, una vida, hermano, con frutos de Dios. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense, hermanos, dice que aquí Dios nos dio, hermanos, esa vida y la capacidad de tener una vida piadosa por medio de su poder. ¿Cuál poder, hermano? Pues el poder que tuvo Él al vencer en la cruz,
¿verdad? Dice, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas son las promesas que nunca debemos olvidar, hermanos, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Así es, hermanos, no es tanto que nosotros corrimos del mundo, sino que Él nos sacó del mundo. Él nos hizo huir del mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es causa de la concupiscencia, hermano? Todo mal deseo, todo deseo maligno es concupiscencia. Todo deseo de la carne, todo deseo que se opone a Dios son concupiscencias. Pero dice que nos dio esas promesas y por medio de su poder nos dio la fuerza, hermanos, para salir de ahí, o más bien nos arrancó de ahí, ¿verdad? Nos arrancó de ahí. A veces yo pienso, hermanos, qué hermoso será, hermanos, cuando estemos en el cielo y podamos practicar. Y yo me imagino, hermano, que no va a haber pérdida de memoria como ahorita. Usted va a tener una memoria, pero como de... Seremos seres perfectos, hermanos, con una memoria, yo creo, mejor que la de una computadora, con una mente y una inteligencia, hermano, que ni siquiera entendemos, hermano. Y más sin embargo, hermanos, en el lago de fuego dice la Biblia que va a haber una confusión total. La gente estará en una confusión, en una locura. ¿Por qué estoy aquí? ¿Pero por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Verdad? Y confusión, tal vez a veces pensarán, sí, él era el Señor, y a veces dirán, no, pero no, ¿verdad? Porque viene Satanás, hermanos, hasta el momento no se arrepiente. O sea, vemos la naturaleza hablando del pecado. ¿Sí? Entonces, mediante el conocimiento, hermano, de aquel que nos llamó, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento, hermanos, ¿qué se refiere? Mediante el conocimiento se refiere a intimidad. Intimidad. ¿Usted se acuerda cuando la Biblia decía, ¿y qué? ¿Y cómo se llama David conoció a su mujer? Se refiere, hermano, a que conoció, se refiere a que tuvieron intimidad sexual. La intimidad, hermano, sexual, ¿qué representa? ¿O qué es? Es una unión total. Es una unión total de dos cuerpos. Dice la Biblia que dos cuerpos se hacen uno. Así es, nosotros con Cristo hemos sido, de ahora formamos parte de Él. Es una intimidad total que pertenecemos a Él, a su cuerpo, a su divinidad, hermanos, a su gloria de Él. Ya no somos más seres caídos. Porque por eso dice la Biblia que somos, bueno, decía alguien por ahí, somos los únicos, no, de verdad nosotros, hermanos, somos, todos los seres humanos, hermanos, somos extraterrestres. Tanto los que se van a ir a la vida eterna como los que se van a ir al infierno eterno. Ahí está, hermanos, el lugar donde pertenecemos. Unos, ¿verdad?, perteneceremos eternamente acá y otros para allá. Pero será en otra dimensión, hermanos. Nadie sabe dónde están esos lugares, en otras dimensiones. Es más, no otra dimensión, de hecho va a ser otro lugar nuevo. No se sabe, hermanos, si el lago de fuego ya existe, no sabemos. Porque dice que va un día, lo que existe ahorita, lo que sí existe ahorita, hermanos, es el paraíso. Y lo que también existe, hermanos, es el infierno. Pero la Biblia dice que un día el infierno, ¿verdad?, más bien la gente que está en el infierno, Dios va a arrojar a toda esa gente al lago de fuego. Y también dice la Biblia, hermanos, que Dios va a hacer un nuevo universo. Entonces, ¿verdad? Tenemos ya desde ahorita esa unidad, hermanos, con Él, ese conocimiento íntimo, ¿verdad? O sea, esa naturaleza divina que Él nos regaló, nos imputó. Por eso dice que tenemos preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad? Entonces Él nos llamó por su beneplácito y voluntad para tener una naturaleza divina. Así es nada más, hermanos, más porque Él le plació otorgarle una naturaleza divina que usted no la puede ver,
pero que sí la puede entender. Nacer de nuevo, hermanos, de lo alto, ¿verdad? Convertirnos en la morada, en el templo de Dios. Y un día, hermanos, estaremos con Él cara a cara. Y Él, hermanos, ¿verdad? Usted se imagina cómo va a ser, hermanos, estar con Él y pertenecer a un reino. Porque un ángel, hermanos, bueno, un ángel, aunque están ahí por el designio de Dios, pero nunca pecó. Pero otros, hermanos, imagínense cuando la gloria que sentiremos, el honor, el regalo, ¿verdad? Las gracias que tendremos hacia Dios por habernos librado, hermanos, de la perdición eterna, será algo por el cual diario lo adoraremos, diario lo glorificaremos, hermanos. Algo precioso el saber que no permitió que fuéramos a ese lugar de castigo eterno, ¿verdad? Y entonces dice que entonces ahora nos permite participar de una naturaleza divina. No le va a permitir participar allá. Desde ahorita usted tiene una naturaleza divina que no la puede ver. Usted no puede ver al Espíritu Santo, ¿verdad? Pues sí, pero es algo usted. Mas no dice la Biblia que no está la gente de afuera. En los mundanos no está el Espíritu Santo. Es Dios, hermano, la naturaleza divina de Dios en uno. Qué precioso, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él nos salvó, hermanos, y nos dio inmortalidad para gloria y bendición, ¿verdad? De su nombre. A los que hemos sido llamados conforme a su gracia. Bueno, hermano, pues nada más era esto. Es decirle que en Él estamos completos. Usted no tiene que estar peleando cada día por su salvación. Ahora, hermano, si usted dice, pues yo ya soy salvo, ya no necesito orar, no. Entonces, si usted es salvo, usted va a manifestar frutos del Espíritu. Su carácter obviamente tiene que cambiar, sus pensamientos tienen que cambiar. Si usted tenía malos hábitos, los tiene que dejar. Dice la Biblia, hermanos, que Él nos hizo huir o nos sacó de las concupiscencias de la carne. Si nosotros seguimos con esos malos deseos de la carne, entonces quiere decir que algo está mal. Quiere decir que a lo mejor no tenemos la salvación. Pero, hermanos, dice la Biblia que nosotros siempre tenemos que tener esperanza. ¿Cómo vamos a tener esa esperanza? Buscándole siempre, buscando a Dios, Señor. Porque mucha gente, ¿verdad? Yo le llegué a decir, pues a lo mejor no soy salvo. A lo mejor no soy salvo, ¿ya para qué sigo buscando? No. Sí, ¿verdad? Pero yo, cuando a veces pienso eso, Dios siempre pone en mí el querer buscarle. Entonces digo, no, entonces yo sí soy salvo, porque Dios siempre pone en mí el buscarle más, el amarle, pone en mí un temor. Entonces digo, no, sí soy tu hijo, Señor. ¿Verdad? Que obviamente, hermanos, no hay hombre, yo creo, que se pueda jactar de la mínima perfección. Nadie, no hay ningún hombre que pueda decir, yo en ningún nivel. No, siempre, hermanos, nos van a faltar áreas. Y siempre, ¿para qué, hermanos? Tenemos que tener esto, ¿para qué? Que siempre nos va a faltar algo en nosotros, ¿para qué? Para que le demos la gloria y la honra a Dios, de que es un regalo de Él, ¿verdad? Que Él nos regaló esa salvación y esos vestidos blancos. No se los ganó usted, no me los gané yo, Él nos los regaló. Vamos a ponernos de pie. Damos gracias a Dios por la salvación, Señor. Estamos completos en ti, Señor. No necesitamos nada, Señor. No necesitamos una segunda bendición, ni una tercera bendición, Señor, ni ganarnos esa salvación que tú ya nos la has dado, Señor. Lo que sí necesitamos, Señor, es crecer en obediencia, Señor, crecer en madurez, pero no para ganarnos esa salvación, porque ya somos salvos y porque te queremos agradar y porque queremos ser útiles para tu reino, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Eres bendito, hermanos.